Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24 y transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar está aquí la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida, Amanda, como siempre a este programa. Muchas gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido también. Muchas gracias. Alina Dieste, corresponsal de la agencia France Press, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Alina, es su primera vez en este programa, era usted corresponsal en Bogotá. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? 3 años. 3 años que realmente fueron muy interesantes. Me encantó la experiencia de vivir en Colombia y volvería feliz. Usted es uruguaya, ¿no es cierto? Soy uruguaya, sí. Y Colombia, debo reconocer que siempre me pareció un país apasionante, incluso mirándolo desde el sur. Pero uno estando allí, bueno, me tocó un momento muy interesante también, ¿no? Donde pasaban muchas cosas. Pero yo creo que lo más lindo de estar en Colombia era sentir todo el tiempo que uno estaba dentro viviendo una novela, ¿no? Y todos los días era un capítulo diferente. De verdad lo digo, pocas veces, no sé, me divertía tanto aprender además la radio en Colombia es maravillosa, extraño mucho la radio aquí, porque uno como que está metiéndose y compartiendo lo que está pasando, y se sube un taxi y el taxista también está escuchando, entonces es muy democrática la radio. Es un medio que uno va en medio de la selva igual y puede estar escuchando una radio perdida. Entonces, bueno, Colombia tiene muchas aristas y vale la pena tenerla en cuenta, ¿no? Decía además Miguel Ángel Basteniero, que fue subdirector del diario El País de Madrid y gran profesor de periodismo y que era colombiano también, aunque él había nacido en Barcelona y vivía desde luego en la capital española, que si Colombia no existiera habría que inventarla para los periodistas. Totalmente, totalmente. Y además yo siempre digo, García Márquez, que era realmente un genio, que vivía estupendo y demás, no inventó nada, solo miró lo que estaba pasando alrededor y lo contó muy bien. Pero hay tantas cosas, y no solo en la costa, ¿no? Porque a veces se cree que todo ese realismo mágico es mucho más que eso. Yo creo que es una mezcla de gente muy apasionada y de una geografía también muy diversa, y todo eso hace que la riqueza estalle por todos lados. Había un debate, Amanda Mars, antes de entrar al programa, sobre el uso de la palabra América en el País de Madrid. El País de Madrid, como todo el mundo sabe, tiene una edición América, tal vez la mejor que hay en la cobertura en general del continente, pero los españoles usan muchas veces la palabra América para referirse a Estados Unidos. Cosa que en América Latina no hacemos. Es verdad que la palabra americanos, y está aceptada, se refiere a los estadounidenses, pero ustedes siempre usan la palabra América para referirse muchas veces solamente a Estados Unidos y no para todo el continente. Incluso hay un artículo suyo muy bueno por lo demás, que se titula tal vez América Armada, y es una forma curiosa de emplear el término porque no lo hacemos así en el resto de los países. Bueno, siempre no usamos la palabra América. Puede que alguna vez se use, sobre todo cuando seguramente mal se hace una traducción del inglés y los estadounidenses a sí mismos sí se llaman América. Entonces es igual que el lema de Donald Trump, famosísimo de Make America First Again, haz que América primero, Great Again, sorry. Grande de nuevo, es un caso en el que sí traducimos y no traducimos Estados Unidos grandes de nuevo, pero en general, si se peca más de usar la palabra americanos, el gentilicio, que de usar América. Por ejemplo, en el caso del reportaje, solo figuraba en el titular, siempre usamos Estados Unidos, estadounidenses, y es verdad que para no gastar mucho estadounidense a veces decimos americano. Al fin y al cabo, Estados Unidos es Estados Unidos de América, es el único país del continente que tiene la palabra América en su nombre, y entonces a veces se nos va. Sí que hay que intentar, estoy de acuerdo que hay que intentar evitarlo, pero por ejemplo si estás haciendo una información internacional y estás hablando de Unión Europea versus Estados Unidos y en un momento dado quieres evitar repetir por quinta vez estadounidense, pues puedes poner presidente americano y ahí tiene... O norteamericano, que lo usan también. O norteamericano y tiene más sentido, pero... O sea, sí, creo que hay que evitar América, pero en algunas ocasiones se puede usar. Sí. Es como decir, en este lugar de América, y en realidad estás hablando de en este lugar de América porque es un lugar de todo el continente americano. Aunque América es del Polo Norte, pues de Alaska a la Patagonia. De todos los americanos, ¿no? Y lo paradójico es que se arrogan no solamente el título de América, se dicen americanos, y a los que somos americanos también nos llaman aliens, ¿no? Lo cual es una singularidad. Aquí en Estados Unidos.
Bueno, primer asunto, Pepe López Zamorano, y quería hablar sobre el tema del que nos daban paso Karen y Ruth desde los estudios centrales de NTN 24. Después de la matanza la semana pasada de 17 estudiantes en este colegio en Parkland, en la Florida, por parte del joven Nicolás Cruz con un fusil AR-15, pues varios estudiantes, entre ellos Emma González, estudiantes de ese colegio, de 14, 15, 16 años, han decidido organizar una marcha para el próximo 24 de marzo aquí en Washington, en la capital de Estados Unidos. Dicen que lo que piensan es más o menos colgarles una etiqueta a los dirigentes políticos diciéndole que son una vergüenza si reciben dinero de la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus cifras en inglés, que entre otras cosas le dio a la campaña de Donald Trump, según menciona Amanda Mars en su artículo en el diario El País de Madrid, $30 millones. Dio ese dinero para impulsar la candidatura del señor Trump. La Asociación Nacional de Rifle fue fundada, y repito que también lo leía en el artículo de Amanda, en el año 1871. Aquí la pregunta es, ¿logrará esa marcha cambiar la política de armas en este país, que está basada en la segunda enmienda de la Constitución, según la cual los ciudadanos pueden portar armas para defenderse eventualmente de una tiranía? Aquí jamás ha habido una tiranía. Y en este país hay 310 millones de armas aproximadamente, es decir, casi el 50% del total de las armas en poder de civiles en el mundo, mientras que la total de la población estadounidense con respecto a la del planeta es del 4,4%. Mira, cuando vimos el incidente de 2012 en Sandy Hook Elementary, ¿no?, que muchos pensábamos, a pesar de estar viviendo muchos años en este país y ser muy escépticos sobre la política del control de armas, que pensamos que ese sí iba a ser el parteaguas, el punto de inflexión. Ahora sí, ¿no?, la muerte de 20 menores de edad, tiene que pasar algo en este país. Van a dejar atrás la política, va a haber un movimiento de unificación, al menos de la clase política, para intentar hacer algo, y obviamente ya sabemos qué pasó. No pasó nada. Es más, pocos años después empezaron a ver cómo flexibilizaban las leyes, ¿no?, para incluso permitir silenciadores en algunos tipos de armas de asalto, ¿no? Yo creo, y ya respondiendo a tu pregunta, que si algún movimiento civil tiene posibilidades de hacer algo más de lo que se ha hecho hasta ahora, no necesariamente lograr una reforma absoluta de las leyes de control de armas o tapar todos los huecos que sabemos que ya existen, que hemos conversado muchas veces en este programa, es ese tipo de movilización. Porque hemos visto a lo largo de la historia de Estados Unidos que solamente cuando hay lo que ellos llaman el grassroots movements, movimientos que empiezan desde abajo y presionan hacia arriba a la clase política, es cuando se hacen las cosas. Estoy haciendo ahora un reportaje con motivo del 50 aniversario de nuestra agencia, por ejemplo, del poder latino en los últimos 50 años. Y cuando ves que empieza a cambiar ese punto de inflexión es con los movimientos de las huelgas de Delano de César Chávez en California, ¿no? Es decir, nadie de los latinos existíamos en el radar nacional, salvo cuando éramos vistos nuevamente, como ahora en la era Trump, ¿no?, como un chivo expiatorio de los problemas. Pasó en la época de la Gran Depresión, cuando deportaron a más de 2 millones de latinos. Pero cuando empieza a convertirse en un movimiento nacional y que trasciende las nacionalidades y trasciende los grupos políticos y las ideologías, por ejemplo, el caso de César Chávez logró apoyo de la población blanca, que se sumaron, por ejemplo, a los boicots de las uvas a nivel nacional. Cuando vemos que ese tipo de movimientos se empieza a aprender, Juan Carlos, creo que tienen posibilidades. ¿Qué pasó ya en una etapa más reciente, por ejemplo, con el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King? ¿Qué pasó hace unos años con el movimiento de los DACAs aquí? Por ejemplo, date cuenta la importancia que tiene el radar nacional, el movimiento a favor de DACA, comparado con lo que tiene el TPS. La gente que está movilizando en TPS casi no existe, no la ves en el radar nacional porque no tiene el mismo nivel de movilización, de desobediencia civil, de buscar tácticas de presión, que tenga que ver con la comunidad de todos los colores, de todos los sabores, y yo creo que eso puede hacer una diferencia. Me parece que es un movimiento muy importante que puede de alguna manera empezar a prender la presión para Washington, para la clase política, de empezar a tapar cosas que son de sentido común. El hecho de que, por ejemplo, siga habiendo el hueco de no hacer antecedentes criminales, la revisión, para las personas que compren armas a través de las ferias, pulgueros, que pululan en el sur profundo de los Estados Unidos, donde todos hemos estado, ¿no? Es realmente lamentable que puedas comprar armas en internet, que puedas comprar armas de persona a persona y que no haya ningún tipo de control en lo absoluto. Yo creo que este tipo de movilización tiene oportunidad de empezar a cambiar ese debate, pero me da la impresión que va a tomar muchos años para que haya regulaciones significativas. El DACA es el plan puesto en marcha por Barack Obama para impedir que fueran deportados los llamados dreamers o soñadores, que entraron siendo jóvenes aquí ilegalmente, pero que no tienen antecedentes penales, se han graduado de colegios de bachillerato, han vivido al menos 4 años consecutivamente en este país. ¿Podrá cambiar esta marcha de los estudiantes la política, o por lo menos que se prohíba la compra de un fusil de asalto como el AR-15 con el que el señor Nicolás Cruz mató a 17 personas en la Florida? Bueno, yo
no soy muy optimista con eso, porque hemos visto, por ejemplo, lo que pasó después de Las Vegas, que fue la peor matanza con armas de Estados Unidos en la historia moderna, con más de 50 muertos, que incluso los dos partidos se habían creado un consenso de algunos puntos de acuerdo y ni esos puntos de acuerdo se avanzaron, por ejemplo, para prohibir los aceleradores, los bumpers para los fusiles. Entonces yo creo que no va a cambiar en el corto plazo, aún más con Trump en la Casa Blanca, con el Congreso todo dominado por republicanos. Yo no creo que va a cambiar en corto plazo, pero sí puede ampliar la percepción de que sí es necesario cambiar eso. Hemos visto que este tipo de fusiles para civiles casi solamente en Estados Unidos, en todo el mundo se permite que compre AR-15. Pero por otro lado, creo que estos fenómenos que pasa acá en Estados Unidos pueden ayudar en otros países. Por ejemplo, en Brasil había un movimiento muy creciente para legalizar a las armas en general, a las personas. Y después de lo que pasó en esta escuela en Florida, hemos visto una retracción muy fuerte, que eso no puede pasar en Brasil, no queremos eso para Brasil. Creo que eso se pasa en otros países de Latinoamérica, que también están intentando con la agenda de liberalizar las armas, y tal vez esto sirva de ejemplo para que no demos este paso malo, no copiemos ese error que vive acá en Estados Unidos. Justamente los creadores de este movimiento de estudiantil que van a venir a Washington el 24 de marzo han usado un hashtag, una etiqueta en internet que es Never Again, es decir, nunca más, para evitar las matanzas. Me imagino que en esto tratan de imitar el movimiento Me Too, el de las mujeres, o Yo También, que fueron acosadas o que han sido acosadas tantas de manera ilegal y vergonzosa. ¿Cambiará esta manifestación algo en Washington, Alina, desde su punto de vista? Yo creo que el tema de la segunda enmienda está metido en el ADN de los estadounidenses muy profundamente, o sea, el derecho a portar armas y a defenderse, eso es lo que realmente guía todo esto. Y también está el tema económico, ¿no? Los intereses económicos muy fuertes de todo este lobby de las armas. Pero lo que sí creo, y citando esto del Me Too, también está el Me Next. Muchos estudiantes salían portando carteles diciendo yo voy a ser el próximo. Creo que hay una movida juvenil interesante porque muchos de estos chicos crecieron después del Sandy Hook, la terrible matanza que hubo en una escuela primaria, y a partir de los 7 años tenían que ya estar haciendo simulacros de ataques de este tipo. Entonces tienen muy metido dentro de su vida cotidiana, de su infancia. Incluso había un caso de citando a un abuelo que había sido también atacado, había sido víctima de una de estas ataques en Florida. Y bueno, creo que puede haber algún cambio. Estoy de acuerdo que si hay algo va a ser muy lento, no va a ser a corto plazo por todo lo que mencionaba recién, el tema del Congreso está controlado por los republicanos, Trump no está para nada afín con regular todo esto, pero hay como un creciente malestar en la gente. Creo que igual, muchas celebridades diciendo no basta con rezar, porque lo que viene después de esto es siempre, bueno, recemos por las víctimas, oremos y dejemos todo allí, se están llamando a la acción. Igual soy bastante escéptica, ¿no? Veíamos en internet hace un momento, Amanda, que incluso en una escuela en Missouri están para financiar a un equipo o apoyar económicamente a un equipo de jugadores de béisbol de 9 años. En un colegio están rifando un fusil AR-15 como el que utilizó el señor Nicolás Cruz en la Florida. Además, el fin de semana después de la matanza hubo en Miami una feria de armas. Usted acaba de estar en la NRA, en la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué percepción tiene de lo que está pasando y cómo es eso? Porque la NRA está aquí cerca en Fairfax, en el estado de Virginia. ¿Eso cómo es? Bueno, la Asociación Nacional del Rifle tiene un argumentario cada vez que hay una matanza de este tipo y que es muy parecido al que podría decir cualquier persona defensora del statu quo en la regulación de las armas. Y es que los que matan no son los objetos, sino las personas. Y lo que hay que controlar es a las personas, no limitar la compra de objetos. Esto es el argumentario de la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, aplicado, por ejemplo, a la matanza de Florida, lo que cualquier miembro de la NRA, por sus siglas en inglés, diría es: aquí falló el FBI, porque este chico jamás debió tener acceso a ese rifle, y el FBI recibió advertencias y el FBI no hizo nada. Y estamos culpando al objeto y a la segunda enmienda, que, como bien dices, parte del ADN de este país, de un mal hacer del FBI. Lo que ocurre es cuando tienes un país de más de 300 millones de armas, en las que, en efecto, entre particulares no hay ningún tipo de control, porque es
usted si va a la tienda sí que miran si tiene antecedentes, etcétera, pero entre particulares no existe ese control. Hay recursos en este país como para controlar cada uno de los chicos de 18 años que no pueden beber una cerveza, pero sí pueden tener un fusil de asalto semiautomático. Claro, eso es lo que no es razonable. Y si los tiroteos son un fenómeno tan específico de este país y tan significado aquí, creo que el hecho diferencial no es ni que haya más crímenes, ni que haya más locos, ni que haya más pobreza. El hecho diferencial es que hay muchas armas y al acceso de prácticamente cualquiera. Es difícil desgajar esa circunstancia del fenómeno de estos tiroteos masivos, porque el otro argumento que utilizan es quien ya es un psicópata, quien ya es una persona capaz de una mañana levantarse, ir a sangre fría, asesinar a 20 niños en Connecticut o asesinar a 17 adolescentes en su antiguo instituto, quien es así, ¿qué más le va a dar la última regulación que apruebe el Congreso de Washington, ¿no? Esta es la teoría. Pues sí, quien quiere incumplir la ley la incumplirá. Pero si tú tienes tan fácil el acceso a las armas, pues ese psicópata o ese asesino lo puedes tener. Pues desde luego la capacidad de daño que va a hacer, vamos, es que no tiene ni comparación. Hay psicópatas en Europa, lo que no tienen es la capacidad de conseguir un fusil de asalto. De en 5 minutos descerrajar más de 100 tiros y cegar la vida de una veintena de personas. Y un argumento adicional que ahora, por ejemplo, está manejando Marco Rubio, que no es nuevo, pero que lo están refrescando, la idea de que no importa que pasemos cualquier legislación, de cualquier manera va a haber algún tipo de incidente, ¿no? Que es la noción de que no importan las leyes y finalmente va a ser el comportamiento humano, y sabemos que es una falacia, porque hay muchos elementos de control, de reglas de Estados Unidos que salvan vidas y han salvado vidas. ¿Van a salvar todas las vidas, todos los incidentes? No. Y un elemento nada más adicional, porque siempre se habla del poder del dinero de la NRA, ¿no? Cuando dices, bueno, financian candidatos o incluso castigan a otros que no asumen sus posiciones. Sobre todo eso. ¿Dónde están también la sociedad civil de los Estados Unidos? ¿Y dónde estamos también los medios de comunicación? Sabemos que en las campañas políticas el dinero funciona. Lo vimos, por ejemplo, ahora en Alabama, que cuando tú le metes $1 millón a la campaña de alguien y movilizas a 1 millón de llamadas, 300,000 puertas, las campañas funcionan. No hemos visto que la sociedad civil, en el tema particular de las armas, se movilice económicamente para traer dinero, sea con una feria, una rifa, lo que quieras, millonarios, George Soros. Es decir, el tema, francamente, no existe todavía en el radar de la Nacional de los Estados Unidos con la urgencia que debería tener. Es porque creo que la mayoría de las personas acá de verdad crees que tienen el derecho de tener armas. Yo, cuando fui a Nevada después del ataque de Las Vegas, encontré un grupo que ha hecho la primera manifestación por el control de armas, y los principales líderes de este movimiento tenían armas, tenían pistolas, pero eran contra fusiles, o sea, era otro nivel. O sea, pero el grupo que estaba planteando control de armas tenía armas. O sea, para nosotros es un poco loco pensar eso, pero ellos creen que el derecho de ellos, como tener un coche o tener una casa, tener una arma. Es una contradicción, creo total, yo, ¿no? total. No, yo no veo una contradicción, francamente, no se ve la contradicción, porque nosotros, por ejemplo, en México, hay lugares de México, aquí hay una cultura de las armas, y las usas para proteger tu propiedad, etcétera. Mis abuelos, mis tíos, mi papá, les gustaban las armas y nunca disparaban, etcétera. O sea, yo entiendo que hay una cultura de las armas. Sí. El problema que veo aquí es que no hay un paso adicional para el control de las armas, porque todo el mundo salimos, ok, está en el DNA, y es verdad, pero las encuestas muestran de manera clara que una mayoría de los estadounidenses están a favor de regulaciones progresivas para evitar que las armas caigan en manos de criminales, de terroristas, de enfermos mentales. Y esa parte, por lo menos esos huecos, que ya hay una opinión pública favorable, no se dan precisamente porque no hay una oposición real en el área. Sí, simplemente le añadir que desde un punto de vista de otros países o desde un punto de vista europeo nos choca que en un colegio de Missouri el objeto de subasta que pongan, en vez de ser un teléfono móvil, sea un televisor, sea un fusil. En cualquier país nuestro. Porque allí... O un pasaje de un avión. Pues porque hay muchas zonas en Estados Unidos en las que un fusil se ve como se ve una caña de pescar o una raqueta de tenis, como una cosa, una afición familiar, una cosa deportiva. Hay muchísimas familias en Estados Unidos súper aficionadas a la caza y otras familias que les gusta ir al campo a disparar los fines de semana, y para ellos llevarse a su niño de 13 años a esa actividad, desde fuera nos puede parecer grotesco, pero para ellos es algo cultural. Luego también yo creo que también hay una parte de este espíritu individualista estadounidense
el creer que si yo vivo en una casa en medio de la nada y tengo al policía más cercano a 40 minutos en coche, a mí nadie me puede prohibir que yo tenga un fusil para defender a mi familia. Entonces hay una mezcla de elementos a la que además se añade la parte nacionalista de una parte de la sociedad que es muy nacionalista y es, no están atacando el tema de las armas, están atacando la identidad estadounidense. Es muy interesante que los defensores de la actual regulación de las armas suelen hablar segunda enmienda de la Constitución, no dicen armas, dicen no, yo soy un defensor de la segunda enmienda, porque de repente cuando tú a eso lo llamas segunda enmienda, ojo, estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos, que ni se toca, a la Constitución no se toca. Entonces, para ellos no es armas o no armas, es la excepcionalidad estadounidense y la Constitución estadounidense. Y entonces hay un tema también identitario que aprovecha muy bien la Asociación Nacional del Rifle, que utiliza las críticas al status quo de las armas como un ataque a la identidad y en este caso ellos dirían americana. Y yo creo que en ningún tema se ve esa falacia tan absurda como en el tema de la prohibición de las armas de asalto, porque aun coincidiendo en todo, digamos, estamos de acuerdo que está en el DNA, que es parte de la cultura, efectivamente a los niños a los 10 años en muchos lugares les enseñan a tirar, aquí y en otros lugares. O sea, concediendo el hecho de que así fuera, el hecho de que la segunda enmienda no se pueda mencionar no quiere decir que no se puedan hacer cambios progresivos. Y yo creo que es una de las grandes mentiras que hay en este país, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Alina, hay noticias sobre esta investigación aquí en Estados Unidos, encabezada por Robert Mueller, un fiscal especial, sobre la probable, aunque ya parece que no es probable, sino que es cierta, influencia rusa en el resultado electoral del 8 de noviembre de 2016, cuando ganó Donald Trump y perdió Hillary Clinton. El FBI finalmente ha decidido acusar a 13 ciudadanos rusos y a 3 compañías que además utilizaban $1.250.000 mensuales desde el año 2014, había empezado el plan, para denigrar de Hillary Clinton en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y esto por supuesto favorecía al señor Donald Trump. Dice el presidente Trump en su cuenta de Twitter, y eso lo escribió recientemente en las últimas horas, que todo esto en gran parte es culpa del gobierno de Barack Obama, había empezado en el año 2014 y que Obama no hizo nada por detenerlo. Él además en muchas ocasiones ha dicho que no tiene nada que ver, que él no resultó favorecido por esta influencia rusa. Y hay que aclarar, y aquí hago un paréntesis, que no aparece mencionado el gobierno ruso en estas acusaciones del FBI. No aparece el presidente Vladimir Putin y el gobierno ruso, sino algunas compañías y los 13 ciudadanos. ¿Tiene razón ahí Trump? ¿Es culpa en gran parte de Obama el hecho de que no se hubiera frenado eso? Bueno, estaban investigando durante la presidencia de Obama, supuestamente. Yo no sé, yo creo que lo que quiere, Mueller está investigando es si él hizo algún tipo de interferencia, su campaña hizo interferencia con funcionarios rusos o con rusos vinculados al gobierno de alguna forma para perjudicar a Hillary Clinton y si él obstruyó la justicia. Yo creo que él usa esto de citar a Trump, a Obama todo el tiempo y lo que pudo haber hecho antes, como hizo también con el caso de las armas, con todos estos, para cubrirse y para distraer la atención de lo que puede ser muchísimo más grave si él tuvo alguna influencia. Porque que los gobiernos influyan y se metan en las elecciones de otros países no es nuevo, lo ha hecho Estados Unidos siempre, lo han hecho otros gobiernos, quizás que estuviera haciéndolo Rusia es muy grave, no debería ocurrir, pero ocurre. No por eso no deberían tratar las democracias de frenar ese tipo de cosas, pero que un gobierno, en el caso de Obama, estuviera investigando a ver cuánto podían perjudicar o influir en las elecciones, es parte también de la lucha entre potencias y en términos de espionaje, lo que vimos en la Guerra Fría mucho más evidente y ahora quizás se hace de una forma más, entre comillas, civilizada, ¿no? Tratando de influir a través de centros de opinión, tratando de influir a partir de organismos o organizaciones que promueven la democracia y demás, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Trump lo que está haciendo es tratando de distraer la atención de un caso que puede volverse muy grave y que puede costarle la presidencia en caso de que logren probar de que sí hubo por lo menos obstrucción a la justicia, que eso sería quizás lo que está más cerca, ¿no? de perjudicarlo. Enrique Gómez Batista. Bueno, a mí me parece muy grave que utilicen una tragedia como fue la matanza de Florida para criticar el FBI. Sí, sabemos que el FBI erró en este punto, pero está en segunda parte una campaña de Trump de intentar crear problemas o crear una imagen mala de FBI para que todas las denuncias que puedan venir sean puestas en duda. O sea, esta es una estrategia muy peligrosa porque ataca una de las instituciones más importantes y más respetables de Estados Unidos, que es
FBI, toda la sesión de inteligencia. Creo que está politizando una situación que es muy delicada y que podrá tener consecuencias muy graves a este país. Pepe. Sí, tiene razón. Obama probablemente pudo haber hecho más. Nos enteramos de esa injerencia rusa en octubre. La percepción probablemente en la administración Obama era que de cualquier manera Hillary Clinton iba a ganar y que cualquier influencia que hubiera hecho Rusia, que obviamente habría sido en la lógica de favorecer a Donald Trump, hubiera sido irrelevante. El problema que veo aquí en este tema, como en muchos otros, es que el presidente lleva a cabo una presidencia egocéntrica y neurótica, ¿no? Piensa que todo gira alrededor de él y que sus 37 millones de seguidores de Twitter y todo el mundo está esperando que reaccione. Entonces convierte lo que es un hecho grave, ¿no? Pueda ser la injerencia rusa o el problema de la violencia de las armas, en un problema alrededor de él. Es decir, paradójicamente, al tratar de encubrir, al tratar de empañar, al tratar de desviar la atención, lo único que hace es generar mayor atención hacia su persona y hacia lo que está o no haciendo su administración. En el caso, por ejemplo, de la injerencia rusa, más allá de la omisión que pudo haber habido del gobierno de Obama, uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo él para reaccionar a lo que sus agencias de inteligencia sistemáticamente han confirmado como es una injerencia? Digo, y creo que el encauzamiento que presentó Robert Mueller es extremadamente serio, porque se enseña, como decimos en México, con pelos y señales, dónde está el problema, de dónde vino el dinero, cuál fue la intencionalidad, cuáles fueron los procesos que tuvieron que llevar a cabo, que esto te habla que es una conspiración criminal prácticamente que solo podría realizar un Estado nacional con ese nivel de éxito y de profundidad, y más aún, la perspectiva que fue declarada al Congreso formalmente de que lo están haciendo y tienen la misma intencionalidad para las elecciones de medio de mandato, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del hemisferio, especialmente en países europeos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Hemos escuchado alguna sanción hacia Rusia? ¿Alguna crítica hacia Rusia? No. Absolutamente nada. ¿Qué hemos visto en el caso del FBI? ¿Hemos visto algún tipo de reacción? Creo que van a hacer una audiencia para escuchar a los jóvenes. ¿Hemos escuchado algún tipo de propuesta específica, concreta? No, sigue nuevamente echándole la culpa al FBI. Esto explica por qué en este Día de los Presidentes que estamos celebrando, entre comillas. Pues hoy es festivo y estamos trabajando. ¿Sí? Estamos trabajando. Un recordatorio. Digo, eso explica... Muchas gracias por haberme... Bueno, esto explica su impopularidad en este día tan curioso. Amanda Mars. Bueno, yo creo que a veces cuando hablamos de la trama rusa hay gente que se pierde. La trama rusa, lo que está en duda, lo que se está investigando es si hubo una colaboración del entorno de Trump y del círculo de Trump en unas injerencias de Moscú que Estados Unidos da por seguras. O sea, ya hace más de un año que los informes de inteligencia concluyeron que había habido toda una estratagema para interferir y favorecer la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y ahora es cuando el fiscal especial además ha acusado a 13 ciudadanos en concreto de estar detrás de todo lo que sea la parte de las noticias falsas, etcétera. Entonces, tiene razón Trump a la hora de, ojo, a mí todavía no me han encontrado nada que signifique que yo haya participado en esto, y tiene razón en decir, eso no significa que yo esté en la Casa Blanca por culpa de las injerencias. Nada dice que ellos hayan influido en el resultado electoral. Pero ¿qué nos choca de la reacción de Trump? Nos choca que un presidente, digamos, presidencial, ante las noticias que le dicen sus servicios de inteligencia, su departamento de justicia, de que otro país ha intentado interferir con muy malas artes en tus elecciones, te tendrías que escandalizar, tendrías que hacer alguna crítica pública. Y es que Trump, de momento, ha criticado a un montón de gente por esto, al Partido Demócrata, a Obama por no actuar a tiempo, al FBI por no estar pendiente de ello. A quien aún no ha criticado por esto es a Rusia. Entonces es lo que nos choca, y es lo que es muy, muy poco presidencial, y te hace pues mantener a Trump todavía en esta nebulosa de cercanía con Rusia y de amistad con Rusia, lo cual es una situación esquizofrénica, porque por una parte Estados Unidos, sus instituciones están acusando a Rusia de algo muy grave, y el líder de estas instituciones está otra cosa. Entonces es una situación muy extraña, muy trampiana. Y a propósito de los que se escandalizan aquí porque Rusia haya interferido en las elecciones, hay un artículo muy bueno del fin de semana en el diario The New York Times de Scott Shane. Se titula Russia isn't the only one meddling in elections, we do it too. Es decir, Rusia no es la única que interfiere en las elecciones, nosotros también lo hacemos, y se refiere desde luego a Estados Unidos. Dice este artículo que, y cita a Locke Johnson, un académico que desde que la CIA
fue creada en 1947, Estados Unidos está interfiriendo en elecciones y no son elecciones. Incluso el profesor Don Levin de la Universidad de Carnegie Mellon dice que Estados Unidos ha interferido en 81 elecciones en el continente, en América Latina y en otras partes del mundo, mientras que Rusia lo ha hecho solamente en 36 ocasiones, es decir, en menos de la mitad. Hay que recordar que aquí Estados Unidos apoyó el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, muchísimos golpes en Centroamérica, los golpes de Augusto Pinochet en Chile, la dictadura argentina, supongo yo que la dictadura en Uruguay también, por supuesto. Tiene razón este artículo, es decir, están muy escandalizados cuando los que tienen razón, motivos para escandalizarse, quizá más, están más allá de las fronteras estadounidenses. Qué bueno que me haces la pregunta a mí, porque en México tenemos el Museo Nacional de las Intervenciones y está dedicado específicamente a Estados Unidos. O sea, porque no solamente, es verdad, sí, porque no solamente son intervenciones simuladas, ¿no? Como ahora, sino son intervenciones, o sea, de pisar territorio de otro país. Es lo que te enseñan en el libro de texto de América Latina, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando George Bush hizo la pregunta en el 2011 y dice, ¿por qué nos atacan, no? ¿Qué les hicimos? Es decir, es una ignorancia absoluta de la política de Estados Unidos que ha sido totalmente intervencionista, ¿no? De ellos inventó ese término. La idea de este gran poder, ¿no? Excepcional, ¿no? Con su destino manifiesto y la capacidad de influir en todo el mundo. Yo creo que particularmente los latinoamericanos debemos sentirnos preocupados, ¿no? Especialmente por políticas, por ejemplo, la Operación Cóndor, ¿no? Este esfuerzo de terrorismo de Estado ideado por Henry Kissinger para desestabilizar gobiernos, para hacer la guerra sucia contra movimientos sociales, contra la izquierda, etcétera, que ha transformado a América Latina en muchos sentidos malos, en muchos sentidos buenos, digamos, por la recreación institucional que tuvo que hacerse a raíz de esos problemas. Pero el hecho de que no sabemos que ha buscado influir es una cosa que se sabe de todo el tiempo. Alina. También en este artículo hay una cosa muy interesante y es, bueno, vendría a ser como quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y en ese punto, es verdad que todos reconocemos que Estados Unidos es intervencionista, es verdad que ha hecho muchas cosas metiendo sus narices para evitar sobre todo el comunismo, el avance del socialismo, ¿no? en el hemisferio y fuera del hemisferio también. Pero ese artículo dice en un momento, ¿no? hay que tener en cuenta que los policías están armados y los delincuentes también. Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces presenta de alguna forma como a Estados Unidos como el rector, ¿no? del bien y el que busca la democracia y lo mejor para el resto de la humanidad. Y del otro lado, en el caso de Rusia, vendría a ser los que en realidad no respetan la democracia, no respetan derechos humanos, no están buscando el bien común y siempre poniendo, ¿no? lado de buenos y malos. Creo que hay que tenerlo en cuenta. No estoy diciendo con esto ni que sea así ni que no, pero es interesante pensar que si vamos más allá de todo eso, nos tratamos de proyectar qué mundo queremos, ¿no? Queremos un mundo en donde haya respeto por los derechos humanos, mejor democracia, derecho de todo el mundo a elegir cómo ser gobernados, o queremos un mundo de tiranos, ¿no? O de gente que no pueda decidir sus destinos. Yo no creo que Estados Unidos se pueda arrogar el derecho de ser el único que defiende eso, pero de alguna forma en ese intervencionismo a lo largo de tantos años y de tantos casos, hay un poco esa filosofía detrás, ¿no? Creo que es algo que nos tendríamos que plantear todos como países. ¿Y qué pasa ahora que está Trump y que ya dejan de ser, ¿no? rectores, o muchos ya no lo ven más como rectores de esa búsqueda de la democracia y demás? Lo está pasando en América Latina con la llegada de Rusia, la llegada de China, buscando llenar esos espacios, ¿no? Claro, es verdad que Estados Unidos ha cambiado, ya no estamos lejos de esa Operación Cóndor, donde Estados Unidos apoyaba a las dictaduras de Chile, Argentina, las del Perú también. Están lejos los días en que apoyaba dictaduras en El Salvador, por ejemplo, en Centroamérica. ¿Cuál es su punto de vista sobre este artículo? Bueno, sí, creo que estamos lejos de este momento, pero no tan lejos. Si acordamos, por ejemplo, la primera vez que Rex Tillerson, el secretario de Estado, habló sobre Latinoamérica, ha dicho unas cosas muy pesadas, ¿no? Ha dicho que tal vez la situación para la crisis de Venezuela se resuelva con los militares, o sea, dando a entender que los Estados Unidos podría apoyar un golpe militar en Venezuela, cosa que fue rechazada por todo el continente, y criticó muy fuerte la influencia China en Latinoamérica, conocer una cosa mala, conocer una cosa un poco nefasta para nuestros países. Que si lembramos lo que pasó en nuestra historia, la influencia nefasta tal vez tenga sido americana por mucho tiempo, de Estados Unidos por mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces creo que, y se pareció un poco una interferencia indebida, o sea, Estados Unidos no debe decir a los países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, si relacionan con China o no, o sea, eso infiere un poco la soberanía de los países. Entonces, creo que esa visión de que son la única potencia del mundo que tienen que interferir y que Latinoamérica es su quintal continúa, o sea, eso sigue también en la
la cultura americana. Esto no es bueno. Amanda Mars, que es la europea de la mesa. Sí, es complejo, es complejo. Es verdad que muchos teníamos la sensación de que se daba una situación Casablanca en esto de las interferencias, ¿no? Que de repente Estados Unidos decía, Dios mío, en esta casa se juega, se apuesta, ¿no? Y la historia tiene casos de intervención estadounidense muy significativos. Es peligroso adentrarse en el terreno de injerencia buena e injerencia mala. Por una parte, es verdad que las grandes potencias no es malo que ejerzan el papel de potenciar las libertades y potenciar los valores democráticos más allá de sus fronteras y, decirlo de forma vulgar, apoyar a los buenos de cada película. Lo que ocurre es cómo decides tú quiénes son los buenos de cada película y cuál es la injerencia buena y cuál es la injerencia mala. El dato objetivo de esto es que sí, yo sí creo que ciertos asuntos como la Operación Cóndor quedan lejos en la historia, que estamos en 2016 y es un poco difícil de justificar. 18. Es un poco difícil de justificar que una potencia extranjera sienta una gran preocupación por lo que ocurre, por la diferencia entre que gobierne Hillary Clinton y Donald Trump. No sé qué valores constitucionales, qué libertades hubiesen estado en peligro en caso de que hubiese gobernado Hillary Clinton. De nuevo estoy yo haciéndome la propia trampa de entrar en injerencias buenas, injerencias malas. Creo que hoy en día, en el 2018, las injerencias entre estados democráticos y con una estabilidad constitucional no tienen sentido y son difíciles de justificar. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Enrique, hay noticias del Brasil y en concreto del estado de Río de Janeiro. Río, la ciudad, tiene alrededor de 6 millones de habitantes, pero el área metropolitana prácticamente duplica esa cantidad, según veíamos en los datos. El presidente Michel Temer el viernes tomó una determinación que tiene pocos precedentes, no había pasado desde la época de la dictadura en el Brasil, y es que les entregó a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad en Río, en ese estado, porque en los últimos tiempos ha habido unos niveles de violencia tremendos. En el año 2017 hubo 6.000 tiroteos. Solo en enero de este año hubo 317 tiroteos, 41 de ellos solamente en una favela. Repito, es una medida que tiene pocos antecedentes en el Brasil. ¿Es esa la solución? ¿Que controle el ejército la seguridad en Río hasta el final de año, hasta el 31 de diciembre? Bueno, es un tema muy complejo. Un punto es, la violencia en Río está en niveles como hemos visto poquísimas veces, tal vez en los años 80 un poco, y está creciendo muy fuerte. Es increíble, toda vez que me vuelvo a Río, parece que volvemos 10 años en el pasado del nivel de inseguridad que las personas viven de nuevo. Por ejemplo, el año pasado más de 120 policías han sido muertos en Río. La situación está crítica, en parte porque el estado de Río está en una situación total de desgobierno. Ese estado está sin dinero para nada, sin pagar los sueldos de los policías, casi todos los exgobernadores, los políticos involucrados en las tramas de corrupción. O sea, es una tempestad perfecta. Hay varios exgobernadores de Río en la cárcel, ¿no es verdad? Sí, todos los gobernadores electos desde el 95 están en la cárcel. Ahora uno está libre, con la libertad en casa, pero sigue con miles de procesos, está con muchos problemas. En verdad sí que la situación es muy crítica en Río. Es verdad que la policía no está teniendo condiciones de resolver esto, pero también es un poco complejo porque la forma como ha sido hecha la intervención es un poco preocupante. Hay un temor de que esto pueda crear una visión de que los militares pueden todo, pueden ser el salvador de la patria y no son, y que no hay un plan. Todavía se anunció la intervención sin un plan para resolver esto. O sea, es un poco delicado. Hay un sentimiento de que alguna cosa tiene que ser hecha, pero no sabemos si esto es la mejor manera, porque no hay un plan, porque solamente mantiene la fuerza y no hay una estrategia de poner, por ejemplo, enfrentar los temas sociales y económicos por detrás de esto. Hemos visto, por ejemplo, que en el pasado se consiguió reducir mucho la violencia en Río, pero hizo con
con la policía entrando en las favelas que nunca entraba antes, o sea, y el segundo momento sería crear escuelas, crear oportunidades de empleo. Eso no fue hecho, o sea, tal vez si hubiera sido hecho en el pasado, la situación sería diferente hoy. Y hay ese riesgo de que tenga una fuerza muy grande para los militares, un momento muy crucial de Brasil, con una crisis institucional. Y por último, mucha gente en Brasil cree que esto se decidió por una trama política, para que Temer tenga un discurso, tenga una fuerza, un nuevo debate, una vez que había propuesto una reforma muy grande del sistema de pensiones en Brasil. Ya está claro que ese sistema de pensiones no será aprobado, y eso sería una forma de salir bien de este tema, porque la Constitución de Brasil dice si hay una intervención, no se pueden aprobar cambios constitucionales. Entonces sería una forma de mantener un debate político, tener una importancia, sin tener que reconocer su derrota en el sistema de pensiones. O sea, la situación es grave, la población sufre con eso, y no está muy claro cuál es el plan y si esto va a crear un cambio o no. La primera, solo para terminar, la primera punto específico que pasó fue el ejército anunció que iba a fiscalizar todas las prisiones de Río, y desde entonces empezó a tener rebeliones dentro de las prisiones. O sea, es grave la situación en Río. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticia de Sex and the City, la famosísima serie de la televisión en Estados Unidos que empezó en el año 98, porque hay una pelea tremenda entre Kim Cattrall, quien encarna a Samantha en la serie, y Sarah Jessica Parker, la protagonista que encarna a Carrie Bradshaw en la serie. Hace poco se murió el hermano de Kim Cattrall, y ella lo anunció en las redes sociales. Sarah Jessica Parker le dio el pésame diciendo que lo sentía mucho, y Kim Cattrall le respondió con 2 piedras en la mano diciendo: déjame que te deje algo muy claro, si no lo he hecho ya, no eres mi amiga. Y ahora se ha sabido que había grandes celos entre las dos, y que Sarah Jessica Parker pensaba que Kim Cattrall era una roba escenas, que iba a terminar ella de protagonista, que quería ser la protagonista de la serie. ¿Le sorprende esta noticia? Porque se veían tan amigas y tan... En la serie se veían tan amigas. Yo creo que es la típica serie tan exitosa que hay gente que debía pensar que todo esto era real, y bueno, pues no era una amistad real. Yo creo que hay méritos ahora para una nueva temporada, pero en la fase ya no somos amigas. Enrique Gómez Batista. Yo pensé eso, la misma cosa, que esas son las cosas que aparecen mucho acá, porque eso crea un movimiento, una broma, y con eso crece, anuncia algo más. Pero, a ver. Alina de este. Yo creo que esto es envidia de la que hay siempre entre las mujeres, o se comenta que siempre hay, y que en este caso, bueno, puede alimentar otra entrega, sobre todo en la película. Quieren una tercera película y se negó Kim Cattrall. Pero bueno, Pepe López Zamorano. Yo creo que todo esto es falso. Si fuera publicista de estas mujeres, estaría creando y fabricando esta supuesta enemistad precisamente para crear publicidad y que todo el mundo vea la 4ª película, me parece que es la que se haría. O la 4ª película, de tal manera que gane más taquilla. La 4ª película. Gracias, Pepe López Zamorano, por haber estado aquí. A Nina Díaz, Enrique Gómez Batista, Yamanda Mars. Y a ustedes les espero mañana nuevamente en Club de Prensa.